Luis Morán. Buenos días, Muy bienvenido. buenos días, muy buenos días, saludos y gracias por la invitación. Contento de estar acá. Feliz Navidad para todos. Gracias igualmente. ¿Qué ha sabido usted del presupuesto, Luis? Sí, bueno, lo que estamos viendo, lo que se registra, lo que se comparte del tema del presupuesto es esa discusión que se está dando en la Asamblea. Yo sí quisiera hacer un paréntesis y destacar de que el presupuesto, esta discusión es sumamente importante y rigurosa. A veces lo vemos y casualmente siempre me preguntan, bueno, el tema está en la Asamblea, está en el proceso de discusión en la Asamblea y nos desvinculamos como panameños, como país, pero el presupuesto del Estado, aparte de otros instrumentos, el presupuesto del Estado es el único instrumento de política fiscal que tiene Panamá para mandar las señales correctas de una economía. Todos debemos involucrarnos y quizá lo vamos a conversar en el día de hoy. Y yo quería partir mencionando que el presupuesto, por ejemplo, debe cumplir con ciertas características, debe ser participativo. Y a veces vemos que solo se discute en la Asamblea, pero necesitamos que otros gremios, asociaciones, gobiernos locales, también se manifiesten y participen. El presupuesto el proyecto de presupuesto que se está discutiendo anda alrededor de los 30.690.4 millones, lo cual representa un incremento más o menos del 6%. Hay elementos importantes que se han mencionado del presupuesto. Por ahí, dentro de las discusiones, se habla de un incremento o un aumento en el sector educativo. Sabemos de que esa discusión tiene que ir mucho más allá. No solamente es destinar más presupuesto a una entidad o a un sector que tanto lo necesita, sino saber cómo se va a utilizar. Quizá uno de los elementos más importantes, yo creo que estamos un poquito más tarde y ustedes también lo conversaremos, el tema de los subsidios. Los subsidios tienen que ser temporales. Panamá pasó un periodo gubernamental y ha venido de periodos anteriores donde los subsidios no se han llevado con ese objetivo de temporalidad. Ahora se busca recortar dos subsidios importantes, que es el subsidio de los vales digital y de igual manera el subsidio al combustible, que económicamente se ha demostrado de que era necesario ir reduciéndolo y más cuando representa un gasto público muy importante para el país. Pero no se trata solamente de reducir los subsidios de la noche a la mañana, sin antes tener un presupuesto que invierta en otros sectores donde realmente lo necesita. Yo creo que esta discusión que se está dando en la Asamblea es importante, debe ser más rigurosa. En cualquier país serio, ustedes conversaban y con ese hilo que mencionaban de los ministros de Economía, cada proyecto que se presenta debe tener indicadores para saber si realmente vamos a seguir invirtiendo en él. La discusión actualmente se trata, a veces en Panamá, de quién más toca la puerta o quién más tiene influencia o afinidad. Y la situación que tenemos como país, no podemos seguir corriendo o caminando en ese sentido. A ver, pero Luis, usted habla de los subsidios e irlos eliminando. Y la reducción del presupuesto ha conllevado a que a diestra y siniestra el gobierno haya eliminado o miras para el 2024 el vale digital y el subsidio de la gasolina. Si no hubiese existido esa presión para reducir el presupuesto, no estuviésemos hablando de ese tema de reducción y de eliminación de subsidios cuando sabemos que el subsidio de la gasolina ya no es viable y nos ha costado a los panameños y quienes hacemos vida acá más de 600 millones de dólares, tomando en cuenta que el precio del barril de petróleo ha caído en más de 30 dólares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que darle tantas largas a los subsidios? Bueno, nos estamos dando cuenta que al final nos van a costar más, no ahorita, sino en un futuro. Sí, Gonzalo, hay tres características en economía para un subsidio. Tiene que ser específico, bien focalizado, preferiblemente para impulsar o potenciar la producción. Es importante que Panamá produzca y debe ser temporal y debe brindar un resultado. Cuando tú observas estos objetivos a nivel económico de una política pública, ustedes hablaban de la importancia de las políticas públicas, esto es lo que yo debo considerar para establecer un subsidio. En nuestro país y en Panamá, los subsidios lastimosamente no se han diseñado con esas características. Coincido contigo, hemos tardado, yo creo que hemos diseñado subsidios que se observan que tienen problemas de diseño, es decir, que de salida, saliendo de esa competencia, tienen un problema de diseño porque no han sido elaborados de la mejor manera. Esos subsidios se traducen en menos inversiones. Incluso las calificadoras de riesgo han estado señalando la gran cantidad o el gran monto que Panamá destina a subsidios, que son más de 2.000 millones de dólares. Entonces, sí debemos ir reduciéndolo. Creo que lo hemos hecho como una tarea un poco tarde,
de lo que nos ha correspondido, pero hay una lección aprendida. No podemos seguir destinando subsidios porque vemos que no mejoran la calidad de vida. Quisiera, para responder esa pregunta, yo hice un ejercicio la otra vez económico a nivel de las provincias o sectores que más reciben subsidios. Muchos de los subsidios o sectores que reciben esa ayuda no han logrado movilización social, no han logrado mejorar su calidad de vida. Incluso en una persona que hoy puede estar, por ejemplo, considerando que su calidad de vida no mejora, puede estar recibiendo un subsidio. Es decir, el subsidio no es que da estabilidad social, no es esa paz social que nosotros se ha estado manifestando. Es otros instrumentos que son necesarios. Y aprovecho y menciono que con esta reducción de subsidios también no podemos olvidar de las políticas de empleo que ustedes mencionaban, que son sumamente importantes, porque una persona quizá que está recibiendo el vale digital, de igual manera necesita tener un Luis, enfoque o un panorama laboral. Luis, pero por ejemplo, no me digas que mantener el pasaje del Metrobús y del metro, para poner dos ejemplos muy específicos, no te genera un nivel de paz social, porque por el contrario, cada vez que un gobierno trata de aumentar el pasaje, se le va la gente a la calle. Ese subsidio específicamente, profesor, es sumamente importante. Cuando Digo, hablamos de movilización, de transporte, tenemos que saber que ayuda a la población. Muchas de las personas, inclusive, para nivel laboral y de productividad, y sabemos el problema de Panamá que tiene de congestión y tiene que ver mucho con la productividad, está en el tema del transporte. Mi consideración, y es tal cual como lo mencionan ustedes, tenemos que poner en la mesa todos los subsidios y saber cuáles vamos a recortar, con qué monto, con qué gradualidad, porque le estamos dando una presión a nivel del presupuesto muy importante. Ya septiembre, agosto se reflejaba un déficit importante a nivel del país. Recordemos que el presupuesto que se está discutiendo en la Asamblea es producto de los ingresos que provienen que entran al Estado, que sabemos que se han ido reduciendo, que van a ser menores con la reducción de los ingresos por parte del sector minero, que involucra que debemos potenciar otros sectores y que esos menos ingresos que estamos recibiendo con un menor crecimiento el otro año son los que debemos ir ajustando el presupuesto. Y esto debe ir de la Y mano. a propósito de eso que acaba de mencionar, una de las cosas que me llamó la atención ayer es que se da por hecho que para este presupuesto de 2024 se le ha hecho caso a los dirigentes, de los educadores, y dicen que el 7% del PIB, del Producto Interno Bruto, va para educación. Y yo me quedé pensando, pero este país está más enredado de lo que yo pensaba. Le vamos a dar el 7%, que por mí que le diéramos 10 y el 15 si queremos, pero que a cambio de eso recibamos un buen modelo de sistema educativo. Pero los mismos educadores fueron los que, entre otros, promovieron el cierre de la mina y en consecuencia la pérdida del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo agarramos esto? Es difícil y es una discusión muy importante que tenemos que hacer. Hay países, profesor Cabrera, inclusive, que pueden destinar menos en educación, pero tienen mejores resultados Mejores educativos. resultados. Así es. Inclusive se ve en términos de las pruebas internacionales que realizan. Entonces, incrementar ese presupuesto o lo que nosotros queremos invertir en educación tiene que ser con una realidad muy latente en qué lo vamos a hacer. Hay un gran problema, por ejemplo, de infraestructura a nivel de las escuelas que se repite cada año. Hay un tema de calidad docente que es sumamente importante, de perfeccionamiento docente, y hay inclusive escuelas, a mí me ha tocado mucho en estas fechas estar en el interior, hay escuelas que carecen de esos elementos básicos para el tema educativo. Entonces, ese 7% que se está destinando, primero hay que ver de dónde sale, dónde se recorta, pero cómo se invierte adecuadamente. Hay, No, ya le cojo apuesta, Luis. Si quiere, le cojo apuesta. Cuando ese presupuesto sea aprobado con ese 7% para la educación, en el 2024 los vamos a ver paralizando la educación porque quieren aumento. Allá va a ir ese aumento del 7%. Te cojo así es. apuesta. Y que no todo se puede ir a la parte administrativa porque Sí, perdemos ese potencial de educación. Yo sí creo que hay que hacer una labor mucho más importante a nivel económico, principalmente a través del Ministerio de Economía, para saber realmente dónde están los recursos. Hay modelos de países en donde cada recurso, cada proyecto tiene un estudio de factibilidad, donde ese proyecto se presenta y lo discutimos y es público y es muy importante lo que ustedes mencionaban también, el tema de la transparencia para saber dónde van invertidos los dineros. Sé que cuando uno habla de estos temas dice, no, Luis, puede ser muy teórico. Estamos empujando mucho la economía, queremos ser país de primer mundo, pero Panamá, profesor Cabrera, se ha trazado en este aspecto.
Hay un indicador que se llama competitividad, a mí me gusta mencionarlo mucho. Panamá antes era el segundo país en Latinoamérica, después de Chile. Primero Chile, segundo Panamá. En los últimos 10 años, Panamá ha pasado al puesto número 7. Países como Costa Rica, México, Uruguay, Colombia han mejorado los niveles competitivos y gran parte de eso es un presupuesto basado en resultados. No es Luis, no es el que más toca la puerta, es donde realmente están las prioridades. Luis, ayer una de las preguntas que se le hizo al ministro de Economía, Héctor Alexander, fue acerca del grado de inversión, de que si Panamá podría perderlo o no con toda la situación que existe en el país. Pero más allá de que el ministro no respondió directamente a la respuesta y sí dio varias vueltas para poder dar una idea, mi pregunta va dirigida a conocer y saber en qué se vería afectado este presupuesto 2024 si se llega a dar esto de lo que tanto se habla de que Panamá pierda ese grado de inversión. Sí, hay una cosa, digamos, hay un elemento, una variable que depende de la otra, Leonardo, y es muy importante tu pregunta. Yo sí quisiera señalar de que el riesgo a nivel económico de que perdamos el grado de inversión está latente, está presente. Hay que considerar los riesgos a nivel de la economía y a nivel financiero. ¿Por qué? Porque los grados de inversiones se pierden producto del manejo fiscal, del déficit fiscal, de un presupuesto adecuado o un gasto público que no se maneja de la mejor manera. Y esos riesgos están latentes y como país, y yo creo que como autoridades económicas e institución, como es el Ministerio de Economía, hay que considerarlo. Va a depender cómo Panamá maneja el presupuesto de este año, qué presupuesto logra sacar, que es muy importante de esta discusión en la Asamblea, pero principalmente cómo se mejora el gasto público. Hay un tema muy importante en la pérdida del grado de inversión y es el déficit fiscal. Y creo que lo mencionábamos hace un minuto porque va todo relacionado. El tema de la pérdida de ingresos que nosotros vamos a estar experimentando. El próximo año va a haber un menor crecimiento a nivel de país. Panamá puede estar creciendo en el 2023 entre 5 a 5.5 o 6% este año, pero el otro año quizá bajemos el crecimiento en términos de producción a 2.5 a 3%. Reducimos la mitad del crecimiento. Y esos son elementos que juegan en contra con la pérdida de grado de inversión. Cómo manejemos nuestra política fiscal va a ser muy importante. Ustedes lo mencionaban al principio, el tema de la necesidad o la urgencia quizás del incremento de la tasa impositiva. Es un elemento que si los ingresos no se manejan de la mejor manera, si la deuda no se ha ido reduciendo, si no mejoramos el gasto público, los subsidios, la alta planilla estatal, quizás sea la única alternativa. En lo personal, como economista, creo que eso sería un elemento en el último eslabón, pero cada vez está más cerca al ver que Panamá, primero, tiene una baja tasa impositiva, pero no recauda bien. Entonces, también querer incrementar la tasa impositiva, que es una de las más bajas de la región, puede ser importante, pero primero hay que reducir la evasión y reducir la formalización, que también son elementos importantes para no perder el grado de inversión. Aquí muchas veces cuando hablamos de cómo tanto lo que pasó con las protestas que se perdió, lo que se perdió en estos últimos 2 meses, y también se habla mucho del tema de por qué la salida de la mina va a afectar el crecimiento económico del país y puede afectar el presupuesto del Estado. Muchas veces los oyentes nos preguntan, pero ¿por qué si en verdad Panamá no recibía dinero de la mina? ¿Por qué la mina o la actividad minera, en este caso, tenía algún impacto en el crecimiento económico del país y lo había tenido desde antes, sobre todo después del repunte de la pandemia? ¿Cómo se puede explicar en qué consiste el crecimiento económico de un país que no necesariamente es solamente el tema de los ingresos directos que el país recibe, por ejemplo, del canal o recibe de manera directa de la mina? ¿Cómo podemos explicar en qué consiste todo lo que implica el crecimiento económico de un país? No, excelente. Creo que hay varios elementos y me gustaría compartir varios. Todo el tema de paralización y huelgas que mencionabas representó para Panamá casi 1.700 a 2.000 millones de dólares en costos directos, digamos, lo que representaron o manifestaron las empresas que se perdió. Cuando uno observa eso, básicamente estamos hablando de 1.5 a 2% del Producto Interno Bruto, que es una pérdida sumamente importante. Sí, eso sin contar
otros costos que quizás no estemos considerando en ese ejercicio rápido, en ese ejercicio matemático. Y todo eso influye en el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento en términos de producción, que es muy importante para el país, porque un país que crece, que produce, es un país que genera bienestar. Pero el crecimiento depende de los diversos sectores de la economía. Depende de la agricultura, de la ganadería, depende del canal, depende de la intermediación financiera, los bancos, que es algo que tenemos que monitorear, actividades como el sector minero y otras actividades logísticas. Hay actividades que impactan en menor escala en comparación con otras. Por ejemplo, el impacto que tiene el turismo, el impacto que tiene la logística a través del canal, la zona libre, los puertos, que son tres sectores o activos logísticos que mantuvieron a Panamá durante la pandemia, son sumamente importantes. Y acá hay un elemento que hay que considerar en el tema minero. ¿Puede Panamá seguir sin minería? Definitivamente. Yo creo que va a haber un cierre prolongado de la misma, que es lo más lógico que se ha conversado para no perder los ingresos de la noche a la mañana e ir reduciendo la actividad, porque es algo que decidió la Corte y es algo que también asimiló o demandó el pueblo panameño. Pero en ese sentido debemos potenciar, que era tu pregunta, otras actividades económicas. ¿Cómo vamos a compensar esos ingresos que venían de una actividad? Hay actividades agroindustriales, hay que apoyar hay que apoyar el sector logístico. Yo sugiero mucho el desarrollo de agregar valor a las exportaciones, que ayuda o contribuye a que el país reciba ingresos. Porque un país que tiene una diversidad económica es importante, no solamente depender de una actividad. Los últimos años hemos estado dependiendo, por ejemplo, del Canal de Panamá para nuestras todas actividades, pero Panamá debe ir especializándose en ese sentido. Costa Rica lo está haciendo en términos de inversión, con la atracción de inversión extranjera en el sector tecnológico, y Colombia también, no solamente en el agro, sino también en el turismo, y son dos países que tenemos vecinos que han hecho una gran referencia o un gran avance con respecto a eso. Yo creo que Panamá tiene una gran oportunidad. Con el tema que acaba de mencionar de la atracción de la inversión extranjera, este es otro tema que en Panamá se ha discutido mucho en el último tiempo y hemos tenido aquí a otros economistas que nos dicen que uno de los temas que Panamá ha sido una dificultad es la competitividad, en cierta manera, de poder atraer capital humano y que en Panamá también hay un déficit de capital humano en este momento para empresas, sobre todo lo que llaman trabajos de alta responsabilidad o high skilled employers. Entonces, ¿cómo vemos en este momento la situación del capital humano del país? ¿Qué podríamos hacer para mejorar a corto plazo? Porque todo el mundo habla de una reforma educativa y eso toma mucho tiempo, pero para corto plazo, para hacernos más atractivos. ¿Y qué otros elementos tendría que hacer Panamá para ser más atractivo a la inversión extranjera? Porque creo que estamos como de cuarto, muy después de Costa Rica, muy después de México, incluso de Argentina, en los países que más inversión extranjera reciben en la región. Sí, en términos de inversión extranjera, es muy importante considerar, bueno, y me gustaría señalar algo importante. Panamá en términos de ingresos, de productividad, tiene tres motores, es decir, que funcionan y aportan a la economía. La inversión pública, que es muy importante, la inversión privada, pero un motor, y quizás las tres están bastante parejas, es la inversión extranjera directa. Es decir, Panamá necesita de esa inversión extranjera y más por las cualidades o características que tiene de la economía. Hay elementos importantes para la inversión extranjera. Uno, las empresas buscan un entorno agradable, confiable, seguro y transparente. Y sabemos que en transparencia quizás es uno de los temas que nosotros tenemos que mejorar mucho todavía a nivel como país. Además de eso, las empresas, como mencionas, a nivel global buscan esa mejora del capital humano, pero también es esa calidad del entorno. Un ejemplo muy sencillito. Ahí me tocó dar una conferencia en Costa Rica las semanas que Panamá tuvo un periodo de cierre o que estábamos con el tema minero, una discusión muy importante a nivel de país. Mientras Panamá estuvo cerrado esa semana o esos 15 días, en Costa Rica estaba una de las mayores altas tasas de ocupación turística y de convenciones que se realizan en el país. Yo creo que ese es un ejemplo sencillo de la calidad del entorno, pero también de la calidad del capital humano. Nuestra mejora educativa, una reforma educativa, tiene que ser sí o sí algo que nosotros debemos desarrollar. Vemos mucha diferencia todavía entre sector público y sector privado en términos de educación y la calidad profesional. La calidad profesional se ayuda, y yo coincido con ustedes, porque la economía, hay muchos estudios que reflejan que las políticas de migración laboral son positivas si se hacen de manera ordenada. Hay sectores que necesitan
traer capital humano, por ejemplo, el sector tecnológico, porque puedes lograr una transferencia de conocimiento o puedes ocupar tasas laborales que actualmente no se ocupan. Hace algunos años con la OIT hicimos un estudio sobre las necesidades de mano de obra laboral que necesitaba el país. Se hizo hace aproximadamente unos 3 o 5 años. Panamá necesitaba y necesita incluir los informales, los migrantes, los jóvenes, las personas que no estudian ni trabajan para poder ocupar sectores que van a crecer en los próximos 10 o 15 años. Y acá aprovecho y dejo una pregunta. ¿Estamos nosotros realmente invirtiendo en ese capital humano que necesita y necesitará el país? Esa es la gran discusión, inclusive que debe estar a nivel del presupuesto. Y hay un tema que también me parece interesante, que lo he escuchado en otros lugares, y es el sistema productivo y el sistema educativo en Panamá no se habla. Está realmente a nivel pues macro, estamos siquiera encaminados en términos de políticas públicas de educación a poder llenar las plazas que existen, las necesidades de mano de obra, capital humano que el sistema productivo del Panamá necesita. Podemos decirlo de manera coloquial que existe un matrimonio que no se lleva bien entre el sector productivo y el sector educativo. Hay muchas diferencias en ese matrimonio. Un ejemplo sencillo para poder atinar mucho más a la pregunta es el tema de la formación dual. Alemania, por ejemplo, tiene unos modelos de formación dual ejemplares a nivel global. Nosotros lo tenemos y quizá hay una reglamentación y la ley está, pero no existe esta oportunidad para un joven, y se los comento con propiedad porque yo dicto clases en la universidad y constantemente los jóvenes me dicen, profesor, no encuentro trabajo, no encuentro oportunidades laborales, son muy pocas. Entonces, o lo que siempre discutimos, existe ese criterio de baja experiencia en los jóvenes. La formación dual, que debería ser un programa de país, permite que haya ese matrimonio armónico entre sector productivo y sector educativo. Es decir, existe esa oportunidad laboral para el joven, pero también ese currículum, esas materias o ese docente sabe lo que necesita el sector privado. Incluso el sector privado ha estado manifestando que sí necesita algunas habilidades duras, conocimientos, técnicas, pero también necesitamos como país reforzar las habilidades blandas, que sabemos que nuestros vecinos están sacando mucha ventaja, principalmente la atención al cliente. Claro. Luis, hay algo, y profesor, discúlpeme porque ayer dos economistas me dijeron que la situación es una realidad y que no hace falta que venga una calificadora a decirnos. El riesgo país de Panamá ya se siente en los mercados, así no lo hayan dicho las calificadoras. La pérdida de grado de inversión ya, digamos, en el valor de los bonos del país está tácito. La pregunta es, ¿qué podemos hacer tomando en cuenta esta realidad? Luego de lo ocurrido con la mina, esos bonos, los precios, pues, han caído y de alguna u otra manera el mercado está reflejando que se viene la pérdida y que ya está tácita la pérdida de grado de inversión de Panamá. Mientras llega el anuncio oficial en algunos meses, ¿qué puede hacer Panamá para recuperar o al menos mantener esa zozobra y no seguir hundiéndonos? Bueno, esa lista, Gonzalo, me la pusiste difícil porque esa lista definitivamente es una lista larga. Quizá puedo resumir en 3 elementos importantes. Uno, va a depender del presupuesto del Estado que se extraiga, que se logre consensuar en este ejercicio de 2024. Un presupuesto que enfoque realidades, pero que mejore el gasto público. Si no logramos ese ejercicio, definitivamente vamos a dar mucho más elementos para perder ese grado de inversión. Yo creo que posterior, en el tema de presupuesto, Panamá tiene que modificar, reformular y actualizar su política de ingresos. ¿A qué me refiero con eso? Hay un tejido productivo, Gonzalo, muy bajo, muy deteriorado. Imagínate que el 96% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Ese tejido productivo necesita ser mejorado. Y acá voy mucho más allá de una política de capital semilla. ¿Por qué hablo tanto de los ingresos? Porque los ingresos son los que sustentan el presupuesto del Estado. Si no hay ingresos, lo único que se puede recurrir es a más impuestos o recurrir a lo que hemos hecho a nivel de deuda. Entonces creo que a nivel de ingresos debemos ponernos muy serios en ese aspecto y también vamos a ver cómo vamos a compensar los ingresos que se pierden de algunas actividades que se van a ir cerrando, como es el caso minero. Y por último, que es algo que mencionan, y que se destaca mucho es el tema de la transparencia y corrupción. Panamá pierde muchos recursos en términos de transparencia y corrupción.
El mejor ejemplo de eso de la región es Uruguay. Uruguay es un país que está trayendo inversión. Ha logrado que inclusive habitantes de países vecinos busquen a Uruguay como un país para vivir, como destino. Entonces yo creo que esos tres elementos son importantes en el tema de cuidar ese grado de inversión. Si bien es cierto, es un riesgo latente, yo creo que haciendo un buen ejercicio del presupuesto, mejorando las finanzas públicas que conlleva un sacrificio enorme, hay que dejar de un lado intereses, que quizás sea un tema polémico, pero yo pondría la economía primero, que el país lo necesita. Yo sé que estamos Luis, en la parte final, profe, pero me gustaría una última pregunta y es, porque no terminamos de definir el término y ya lo mencionó hace instantes. Luis, ¿la informalidad laboral es buena o mala para la economía nacional? La informalidad no es buena para la economía. Hay una tendencia, a veces se confunden un poco los términos y Leonardo, es bueno, qué bueno que lo mencionas porque es bueno hacer docencia. La gran tendencia es el trabajo independiente y el trabajo por cuenta propia, que es bueno. Ese emprendimiento que está surgiendo, ese trabajador es necesario, pero que ese trabajador encuentre las condiciones para poder registrarse. Y hay indicadores que reflejan que, por ejemplo, yo puedo abrir en cualquier parte del mundo mi empresa rápidamente, tengo tasas impositivas de acuerdo a lo que produzco, de acuerdo a lo que hago. Un ejemplo, una persona que hace raspadura en el interior, hoy tiene que sacar 1, 2, 3 y 4, 15 permisos para poder ejercer su actividad. Entonces, no estamos impulsando al trabajador por cuenta propia. Lo que hacemos es el trabajador informal, que se queda lejos del sistema, porque ¿para qué registrar mi empresa si cuesta mucho? ¿Para qué ir a la caja de seguro social si voy a tener quizá más trámites, burocracia y demás? Estamos elaborando inclusive a nivel personal un índice de burocracia a nivel de la región y Panamá refleja que hay muchos pasos. Entonces esos pasos juegan en contra de lo informal. Necesitamos más trabajadores independientes, sí, emprendedores, sí, pero no informales. El 48% de nuestros trabajadores, Leonardo, son informales. Boca del Toro tiene el 60% y en las comarcas más del 90% de los trabajadores son informales. Ah, tienen su cultura, tienen sus tradiciones, sí, pero podemos lograr que se asocien, que produzcan, que tengan una empresa, ellos bajo su nombre, pero que entren en la formalización. Los países desarrollados tienen alto nivel de formalización. último comentario o pregunta, Luis, desde el punto de vista ahora técnico. Fíjese, cuando llegue el viernes o antes, la Comisión de Presupuesto 1 y luego el Pleno de la Asamblea en 2 y 3 darán tres debates al presupuesto del Estado, que iniciará su ejecución el 2 de enero. Después viene el MEF a poner en línea el presupuesto y esa ejecución no comienza como hasta febrero o más, dependiendo. Pero en febrero se abre el periodo electoral. En mayo vamos a las elecciones y en julio toma posesión el presidente que haya ganado, el candidato a presidente que haya ganado. Entonces, ¿qué resulta? Que ese nuevo gobierno va a trabajar de julio a diciembre con el presupuesto aprobado en el diciembre de 2023 y con el presupuesto hacia el 2025 que le va a dejar el MEF armado. O sea que no es hasta el presupuesto 2026 que de verdad el nuevo gobierno va a actuar con el presupuesto que ha hecho él. ¿No cree Luis Morán que ese es un tema que hay que resolver también para efectos de ejecución? Muy importante. Y no solo en términos de presupuesto, yo creo que la nueva administración viene con desafíos sumamente elevados. Dentro del presupuesto, por ejemplo, se contempla el gran tema o el debate que no hemos hecho, que es el tema de la caja de seguro social. Entonces, a nivel de presupuesto está bien limitado, a nivel de déficit o nuevos o inversiones va a estar limitado, a nivel del déficit fiscal creo que también van a estar limitados, inclusive creo que va a haber algunas cuentas porque hay grandes compromisos por parte del Estado que no se han cubierto, que le va a tocar a la nueva administración. Entonces a veces estos periodos entre administraciones juegan en contra porque cuando no se manejan la continuidad de las políticas o no se maneja un presupuesto adecuado, obviamente hay instituciones o gobiernos que quedan afectados. Dentro de esto hay una gran oportunidad de formular ese presupuesto, de reformular, porque durante el año se pueden hacer ejercicios fiscales relacionados con esa modificación del presupuesto, pero para eso va a ser necesario mucho consenso. ¿Por qué lo menciono?
porque siguen evidenciándose dentro del presupuesto instituciones que no ameritan por resultado, por evidencia de que no necesitan esa cantidad de presupuesto. Y yo creo que debemos estar conscientes de que debemos establecer prioridades. Sabemos el problema del agua, hace poco experimentamos el tema de la electricidad o el tema de la luz, y hay problemas en el sector productivo, en las empresas, principalmente en las pequeñas. Y yo creo que como país tenemos que hacer un gran ejercicio. Por eso coincidía, y quizá me remonto un poco a lo que ustedes mencionaban al comienzo. Hay que poner lo económico primero. Es muy importante que los candidatos actualmente y sus equipos económicos ya estén haciendo incidencia o debatiendo sobre ese presupuesto del Estado, que quizás es el presupuesto que le va a tocar para el próximo año. Pero bueno, es una discusión y una voluntad y un liderazgo que hay que asumir, y más que el país lo necesita. Bueno, don Luis Morán, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y que pasen felices fiestas.